Bienvenidos a la neurona estoica. En los intrincados callejones de la antigua Roma, entre el bullicio de los mercados y el estruendo de las legiones, florecía la sabiduría en la figura de Lucio, un hombre cuyos pensamientos resonaban como ecos de tiempos pasados. Aunque sus días no estaban marcados por la corona de un emperador ni el estruendo de la guerra, Lucio se erigía como un filósofo dedicado, con una mente inquisitiva y una sed insaciable de conocimiento. Inspirado por las meditaciones imperecederas de Marco Aurelio, Lucio tomó la decisión audaz de apartarse de las tumultuosas corrientes de la vida romana. En busca de la serenidad y la tranquilidad necesarias para explorar las profundidades de su propia existencia, emprendió un viaje hacia una villa apartada, donde las olas del mar cantaban canciones antiguas y el viento susurraba secretos atesorados por siglos. En este rincón apartado, lejos de la vorágine cotidiana, Lucio esperaba encontrar el espacio propicio para sumergirse en sus meditaciones, tejidas con hilos de reflexión y sabiduría. Su historia, una sinfonía de pensamientos en medio del esplendor de Roma, revela el poder transformador de la contemplación y la búsqueda interior en un mundo donde la grandeza no siempre se mide por la corona que uno lleva, sino por la profundidad de las ideas que cultiva. La villa estaba inmersa en un ambiente de serenidad, rodeada de exuberantes jardines con flores de colores vibrantes que perfumaban el aire. Altos cipreses se mecían con la brisa del mar, creando sombras danzantes en los caminos de piedra. El estudio de Lucio se encontraba en un rincón apartado, con grandes ventanales que ofrecían vistas panorámicas del horizonte infinito. En sus sesiones de meditación, Lucio se sumía en un silencio profundo, solo interrumpido por el suave susurro de las hojas de los árboles y el ocasional canto melodioso de los pájaros. Cerraba los ojos, permitiendo que la luz tenue filtrada a través de las cortinas creara un ambiente acogedor y apacible en su estudio. La paz se apoderaba de ese santuario personal, un espacio meticulosamente diseñado para fomentar la reflexión y la introspección. Con cada respiración, Lucio se sumergía más profundamente en la serenidad del momento, conectándose con su interior y explorando las profundidades de su propia consciencia. En este rincón de tranquilidad, encontraba la claridad mental y la calma necesaria para afrontar los desafíos de la vida cotidiana, convirtiendo su estudio en un refugio donde la mente encontraba reposo y renovación. En el transcurso de su viaje interior, Lucio se topó con la corriente tumultuosa de la ansiedad. Esta se manifestaba como un río turbulento, amenazando con desbordarse y perturbar la paz de su ser. Sin embargo, en la quietud de su mente, imaginó un puente sólido y resistente que se extendía sobre la corriente agitada de sus pensamientos ansiosos. Con paciencia y aceptación, decidió atravesarlo. A medida que avanzaba por el puente mental, experimentó cómo la corriente de ansiedad comenzó a calmarse, sus aguas agitadas tornándose más sosegadas. La visualización del puente se convirtió en una metáfora poderosa para su habilidad de enfrentar y superar la ansiedad con una mente tranquila. La sensación de calma y claridad que resultó de esta travesía mental hizo que la ansiedad se disipara gradualmente, como la niebla matutina se disuelve sobre el mar, dejando a Lucio con una sensación renovada de serenidad y control sobre sus emociones. Continuando con su exploración interior, Lucio se encontró con otra corriente emocional, la ira. Visualizó esta emoción como una tormenta furiosa que amenazaba con desencadenar caos en su interior. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la resistencia, Lucio adoptó un papel de observador sereno en medio de la tempestad emocional. Decidió no dejarse arrastrar por la furia, sino más bien experimentarla sin juicio ni reacción impulsiva. A medida que Lucio mantenía su serenidad, la tormenta de ira comenzó a transformarse. La furia, que inicialmente rugía con intensidad, se disipó gradualmente hasta convertirse en una lluvia suave y reconfortante. En este proceso de aceptación y observación tranquila, la calma regresó a su interior. Lucio se sintió en paz consigo mismo, habiendo navegado con sabiduría a través de las turbulentas aguas emocionales, comprendiendo que la capacidad de ser un observador consciente era una herramienta valiosa en su viaje interior. Mientras Lucio exploraba su viaje interior, se encontró con la corriente de la gratitud, una sensación cálida y reconfortante que lo envolvía. Al sumergirse en ella, cada pequeño detalle en su entorno cobraba vida y significado. Agradeció por la suave caricia del viento y la melodía de los pájaros que lo acompañaban en su búsqueda, reconociendo la belleza en los detalles más simples.
La corriente de gratitud se convirtió en un faro que iluminaba su camino, enriqueciendo su conexión con el mundo y guiándolo en su viaje interior. Con el sol poniéndose en el horizonte, Lucio, después de reflexionar sobre sí mismo, se dio cuenta de que su mente era como el mar, podía estar en calma o en tormenta según cómo manejara sus pensamientos. Comprendió que podía dirigir sus emociones siendo virtuoso y reflexivo. Así como un marinero guía su barco en medio de olas turbulentas, Lucio aprendió que la paz mental no era suerte, sino algo que podía cultivar con virtud y reflexión. Al entender que la vida tiene momentos tranquilos y desafantes, abrazó la dualidad de sus pensamientos y emociones. Con el sol desapareciendo en el horizonte, Lucio caminó hacia el futuro, sabiendo que podía dirigir sus corrientes internas, navegando por la vida con gracia y sabiduría. Con el corazón ligero y la mente serena, Lucio salió de su estudio hacia el horizonte del crepúsculo. Cada paso sobre la grava resonaba en armonía con el sonido de las olas, creando una sinfonía silenciosa que encapsulaba la paz que había encontrado en las profundidades de sus pensamientos. El viento suave acariciaba su rostro, llevando consigo la fragancia salada del mar, como si la naturaleza misma celebrara la conexión entre el hombre y el universo que lo rodeaba. Mientras avanzaba hacia el horizonte pintado de tonos cálidos y apacibles, el cielo se despedía del día con una paleta de colores que reflejaban el estado interior de Lucio. Los tonos naranjas y rosados se entrelazaban en una danza celestial, como si el universo quisiera celebrar la armonía que él había encontrado en su búsqueda interior. La figura de Lucio, con su silueta recortada contra el atardecer, parecía fusionarse con el paisaje, como si él mismo se convirtiera en parte de la poesía del momento. Deteniéndose en el punto donde la tierra abrazaba el mar, contempló la vastedad del horizonte con ojos que habían visto más allá de las apariencias mundanas. En ese instante, Lucio comprendió que su retiro a la villa a orillas del mar no era solo un escape, sino una transformación. Había descubierto la paz en la simplicidad, la sabiduría en la contemplación, y la conexión profunda entre su ser y el cosmos. Con el crepúsculo como testigo silencioso, Lucio se fundió con la naturaleza, llevando consigo la luz de sus reflexiones mientras se sumergía en la eternidad del ocaso. Y así, en ese rincón apartado del mundo, un filósofo encontró su propia grandeza en la armonía con el universo que lo rodeaba. Lección estoica de El viaje interior. A través de la travesía introspectiva de Lucio en El viaje interior, podemos extraer valiosas lecciones que resuenan con los principios del estoicismo. Os las presentamos para que podáis analizarlas e integrarlas en vuestra vida. Lección 1. Aceptación de las corrientes de la vida. La historia refleja la enseñanza estoica de aceptar las corrientes de la vida, representadas por las diferentes corrientes en la mente de Lucio. En lugar de resistirse a la ansiedad y la ira, opta por enfrentarlas con calma y comprensión, navegando sabiamente a través de ellas. Lección 2. Transformación a través de la reflexión. Lucio aprende a transformar las corrientes turbulentas de sus emociones a través de la reflexión. En lugar de ser arrastrado por la furia, elige comprenderla, permitiendo que se disipe como una tormenta que pasa. Esto resuena con el principio estoico de que la verdadera transformación proviene de la autoevaluación y la autorreflexión. Lección 3. Cultivo de la gratitud. La corriente de la gratitud destaca la importancia de apreciar y agradecer por las pequeñas y grandes bendiciones de la vida. Esta lección refleja el valor estoico de cultivar una actitud agradecida, reconociendo que la felicidad no depende de circunstancias externas, sino de nuestra percepción y aprecio por lo que tenemos. Lección 4. Navegando las aguas de la mente. Al visualizar su mente como un vasto océano, Lucio abraza la metáfora estoica de que la mente es como el único aspecto que podemos controlar en la vida. Aunque las circunstancias externas pueden ser impredecibles, nuestra capacidad para navegar las aguas internas con virtud y serenidad es crucial para encontrar la paz interior. Al unir estas lecciones, el viaje interior nos invita a aplicar las enseñanzas estoicas en nuestra propia vida, cultivando una mentalidad de aceptación, reflexión y gratitud, a la vez, recordando que la verdadera paz reside en cómo elegimos responder a las corrientes de la existencia. Llegado al final, los invito a compartir y suscribirse al canal.